Muy buenos días, les saluda el pastor Luis Solano de Comunidad Cristiana El Reflejo en Llorente de Tibás, San José de Costa Rica. En una de las reflexiones que estuvimos escuchando esta semana en nuestro chat de WhatsApp, se hablaba de uno de los pecados más frecuentes de la humanidad, la mentira. Para algunas personas se hace tan fácil y tan natural mentir que a veces ni siquiera distinguen cuándo lo que están diciendo es cierto y cuándo lo que están diciendo es mentira. Es tan común para algunas personas mentir, es tan natural para algunas personas mentir, que se ha convertido en parte de la naturaleza humana y de pronto algunas personas hasta tienden a justificar o a suavizar la acción de lo que una mentira puede producir. Inclusive hemos llegado al punto de llamarle a algunas mentiras mentiritas blancas, como si realmente existieran las mentiras buenas. Sería bueno que empecemos nosotros por definir exactamente qué es una mentira y por qué una mentira resulta tan perjudicial para quien la dice y para quien la está recibiendo también. Tenemos una definición sobre la palabra mentira y dice lo siguiente: una mentira es una declaración realizada por alguien que sabe, cree o sospecha que es falsa en todo o en parte, esperando que los oyentes le crean, de forma que se oculte la realidad o la verdad en forma parcial o total. Una cierta oración puede ser mentira si el interlocutor piensa que es falsa o que oculta parcialmente la verdad. En función de la definición, una mentira puede ser una falsedad genuina o una verdad selectiva. Exagerar una verdad si la intención es engañar o causar una acción en contra de los intereses del oyente. Aquí hay varios factores que son importantes en esta definición. Dice que una mentira es una declaración que alguien hace cuando cree o sospecha que lo que está diciendo es falso, ya sea en una parte o en su totalidad. Dice que también una mentira se presenta como tal cuando en cierta oración alguien está parcialmente ocultando la verdad, o sea, lo que nosotros llamamos comúnmente una verdad a medias, ¿ok? Estamos diciendo parte de verdad, pero no todo lo que estamos diciendo es verdad, o parte de esa verdad que implica esa declaración la estamos ocultando. También esto se considera como una mentira. Dice que puede ser una falsedad genuina o una verdad selectiva, ¿ok? Seleccionando solamente lo que nos interesa decir de esa verdad. Y dice que también exagerar una verdad cuando se hace con la intención de engañar o causar un perjuicio en contra de los intereses de la persona que está escuchando esa mentira. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos varios factores relacionados con la mentira. O sea, no solamente el decir algo que no es verdad es mentira. El ocultar parte de la información de una declaración es mentira. El exagerar una verdad es mentira. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto porque la mentira es la acción pecaminosa que ha realizado más daño a lo largo de la historia de la humanidad, a tal punto que la realidad que nosotros vivimos, que esta dinámica pecaminosa, esta dinámica de esta sociedad caída en pecado, precisamente fue gestada justamente por una mentira. Veamos a ver cuál es el origen precisamente de esto que les estoy comentando.
En el libro de Génesis, en el capítulo 2 y los versículos 16 y 17, dice, hay una declaración de parte de Dios que es absoluta, total y completamente cierta. O sea, es una declaración verdadera de parte de Dios que estaba hablando con su creación en el huerto del Edén. Dice lo siguiente: y Dios, el Señor, dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Dios le dice al hombre: en este huerto hay árboles por cantidad, puedes comer de cualquiera cuantas veces quieras hasta saciarte, no hay ningún problema. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no lo toques, porque el día que toques ese árbol, ese día te morís. Esta declaración de Dios no se dio con el propósito de asustar al hombre, ni condicionar tampoco la vida del hombre. Simple y sencillamente era una advertencia. O sea, el árbol del conocimiento del bien y del mal por sí solo tenía el poder de matar a una persona, a un individuo. Entonces Dios claramente es como si le dijera: el fruto de ese árbol es venenoso, si te lo comes te morís. Si a usted le dicen que algo que está al alcance suyo, que una fruta de un árbol que usted tiene en su jardín o en su finca es venenoso, usted lo comería. Si alguien le dice: si vos te comes esa fruta te morís, eso te va a provocar una reacción alérgica que te va a matar, ¿usted lo comería? Pues es exactamente lo que Dios está haciendo. O sea, Dios le está diciendo al hombre: ese árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, te puede producir la muerte, no lo toques. Entonces, esta es la verdad, esta es la declaración verdadera que Dios hace. Pero en esta declaración, el hombre lo único que tenía que hacer era confiar, solamente, únicamente confiar, únicamente creer que lo que Dios estaba diciendo era cierto. Bueno, ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con esto. Ahí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y los versículos, en el capítulo 3 y los versículos del 1 al 5, dice lo siguiente: la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe que el día que ustedes coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Ok, la declaración de Dios era una declaración cierta, era una declaración verdadera y contundente. Dios estaba haciendo una advertencia con respecto al fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal que el hombre no podía procesar. Entonces Dios le dice: no lo coman, porque si ustedes lo comen se mueren, es tóxico para ustedes, ¿ok? Pero después viene la serpiente hablando con la mujer y le dice: es cierto que ustedes no pueden comer de ningún árbol del jardín. Una pregunta malintencionada. ¿Por qué? Porque la declaración de Dios era que podían comer de todos. Entonces esta pregunta malintencionada tenía como objetivo saber exactamente cuál era el árbol del cual Dios les había dicho que no comieran. Entonces la mujer responde: no, podemos comer de todos, pero aquel que está en medio del jardín no lo podemos tocar, porque Dios dijo que el día que comamos de ese árbol moriremos. Sabiendo la serpiente cuál era el árbol en cuestión,
se dirige a la mujer y le dice: no se van a morir. Mentira. Dios había dicho que sí se iban a morir. Y la serpiente dice que no se van a morir. Y la mujer, en vez de creerle a Dios, que era el creador de todo, que era el que había propiciado todo lo que ellos tenían, en vez de confiar en la autenticidad de ese Dios creador, en la incapacidad de ese Dios creador para decir algo que les perjudicara, le cree a la serpiente, le cree la mentira a la serpiente. Y la serpiente astutamente usa un detalle para poder interesar más todavía a la mujer. Le dice: porque Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, van a ser abiertos sus ojos, dice, y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, este ofrecimiento de parte de la serpiente fue lo que hizo que la mujer se interesara y quisiera creer la mentira. Ojo, la mujer quiso creerle a la serpiente. Fue un acto voluntario. ¿Por qué? Porque ciertamente la serpiente estaba diciendo algo contrario a lo que Dios había dicho. ¿A quién debía creerle? ¿A Dios, siendo creador y propiciador de toda la vida que ellos tenían? ¿O a un animal con el que había desarrollado cierta amistad, que ahora le estaba diciendo que Dios estaba mintiendo? Bueno, de ahí para adelante nosotros sabemos cuál es el desenlace de esa historia. Dios no mentía, era cierto que si comían del fruto del árbol del bien y del mal iba a haber una consecuencia muy seria. Y la consecuencia de esa acción precisamente es que toda la humanidad cayera bajo la maldición del pecado y esté condenada a muerte. El ser humano no fue diseñado para morir, el ser humano fue diseñado para vivir eternamente. Ese era el propósito de Dios. Pero al comer del fruto del árbol que Dios les dijo que era tóxico para ellos, o sea que iba a provocar la muerte, ellos efectivamente, como consecuencia de esta acción, terminan sujetos al pecado y a la muerte. Ahora, ¿por qué dice que ese mismo día morirán? En la Biblia existe una apreciación con respecto al tiempo en Dios, y dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y Adán, no dice de Eva, pero dice de Adán, vivió 900 y pico de años, o sea, menos de 1000, que en el tiempo de Dios representaría un día. Entonces murió Adán y Eva, murieron en el mismo día en que pecaron, en el mismo día en que desobedecieron ante Dios. Sí, ciertamente, menos de 1000 años. Y si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, en el mismo día les tocó morir. Ahora, hay razones para creer nosotros en la autenticidad de Dios. Hay razones para que nosotros creamos que realmente Dios es un Dios veraz, que la verdad está con Él, que no hay razones para dudar o para desconfiar de Él. Bien, vamos a leer lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 89 y los versículos del 33 al 37. Esto es Dios mismo el que lo está diciendo. Dice así, Salmos 89, 33 al 37, dice: pero no apartaré de David mi misericordia, ni faltaré a mi verdad. No me olvidaré de mi pacto, ni me retractaré de lo que he prometido. Una vez he jurado por mi santidad, y no le mentiré a David. Su descendencia permanecerá para siempre. Su trono estará ante mí como el sol, firme para siempre como la luna, como un testigo fiel en el cielo. Dios está diciendo en este momento, en este salmo, que Él hizo un pacto con David. Que Él le dijo que su casa, que su descendencia estaría en el reinado para siempre. O sea que para siempre iba a haber un rey descendiente de David.
Y nosotros sabemos que esta promesa de parte de Dios, que este pacto de parte de Dios se cumple. Se cumplió y se cumple en Jesús, que es hijo de David, descendiente de David, rey para siempre, rey eterno. Entonces, lo que Dios le prometió a David en este salmo lo ha cumplido a cabalidad. Veamos otro pasaje de la Biblia donde habla precisamente sobre la veracidad de Dios. Dice Números capítulo 23 y el versículo 19. Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. Un par de pasajes más relacionados con esto dicen Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. O sea, toda la palabra de Dios, todo lo que está contenido en la Escritura, todo lo que fue consignado por orden de Dios, registrado por orden de Dios en la Biblia, es verdad. Las cosas que Dios prometió son verdad. Las advertencias que Dios hizo son verdad. La condenación para los que no obedecen es verdad. Las profecías de lo que va a ocurrir en el futuro son verdad. Así que tenemos razones de sobra para creer en todo lo que Dios ha dicho. Ahora tenemos el pasaje que está en la carta de Tito, en el capítulo 1 y el versículo 2, donde Pablo dice lo siguiente: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. A ver, Pablo está hablando de la esperanza de la vida eterna. Dice que Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Entonces, si alguna vez usted ha dudado si la vida eterna será cierto o no será cierto, si algún día nosotros viviremos para siempre, si algún día podremos alcanzar la eternidad en luz, caminando en verdad y en luz con Dios, este pasaje debería de aclararle cualquier duda. Dice: la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Ok, ahora si nosotros tenemos claro que Dios no miente, a través de estas confirmaciones que hemos encontrado en la misma Escritura, nosotros también tenemos que entender que Cristo, Jesús, como Hijo de Dios, como manifestación en carne de ese Dios eterno y todopoderoso, debería de representar exactamente la misma capacidad de verdad de Dios. Confirmémoslo. En Primera de Juan capítulo 5 y el versículo 20 dice lo siguiente: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es verdadero Dios y la vida eterna. Entonces aquí queda claro quién es Jesús. Dice que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice que Él es el verdadero. Cualquier otro profeta, cualquier otro Mesías, cualquier otro que se autoproclame Hijo de Dios, está mintiendo. Porque el único verdadero Hijo de Dios es Jesús de Nazaret, nacido de la Virgen María, venido directamente, generado directamente de Dios el Padre. ¿Ok? Y el mismo Jesús confirmó su identidad al respecto. En Juan 14:6 dice: Jesús le dijo:
yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él mismo se declaró como la verdad, no portador de verdad, no, que Él es la verdad. Cristo es la verdad.